Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta a nuestro video. Una carta reveladora de Mert Ramazan a Afra Saraolu durante su tiempo en el servicio militar ha salido a la luz, una promesa conmovedora que ha sorprendido a todos. La noticia que ha estremecido al mundo del espectáculo turco esta semana gira en torno a una carta íntima escrita por el actor Mert Ramazan Demir mientras cumplía con su servicio militar. La destinataria, la también actriz Afra Saraolu, con quien se rumoreó durante meses una relación sentimental que nunca fue confirmada oficialmente. Sin embargo, el contenido de esta carta cambia todo. Según fuentes cercanas, la carta fue encontrada accidentalmente por un amigo de confianza del actor, quien, al percatarse del tono emocional del contenido, decidió hacerlo público. Lo que comenzó como un gesto privado, ahora se ha convertido en una conversación nacional, y especialmente entre nuestras seguidoras, muchas de las cuales han seguido de cerca la evolución de esta historia. Afra, cada noche que paso en este lugar, me encuentro pensando en ti. No sé si estas palabras llegarán a ti algún día, pero si lo hacen, quiero que sepas algo, te prometo que al volver, haré todo lo que esté en mis manos para no separarme nunca más de ti. Escribe Mert con una calidez que ha conmovido a miles. Esta declaración ha provocado un aluvión de reacciones en redes sociales, con comentarios que van desde el apoyo incondicional hasta la sorpresa y el escepticismo. La relación entre Mert y Afra ha sido objeto de especulación desde que compartieron pantalla en una exitosa serie televisiva. Su química traspasó la pantalla y las miradas cómplices no pasaron desapercibidas para sus seguidores. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial de un romance, hasta ahora. Lo nuestro no fue solo actuación. Desde el primer día, sentí algo más fuerte, algo que ni el tiempo ni la distancia han podido borrar, continúa la carta. Este fragmento ha encendido aún más las redes, donde muchas mujeres de mediana edad, principalmente nuestro público fiel, han recordado amores de juventud. Promesas escritas en papel y emociones que el tiempo no ha logrado borrar. Afra, por su parte, no ha hecho declaraciones directas sobre la carta. Sin embargo, recientemente publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con un fondo nostálgico y el texto, a veces las palabras llegan cuando menos las esperas. Esta publicación ha sido interpretada por muchos como una respuesta indirecta al contenido de la carta. En programas de televisión y columnas de revistas, el tema ha sido abordado desde múltiples ángulos. Algunos expertos en relaciones sentimentales señalan que este tipo de cartas son cada vez más raras en la era digital y que el gesto de Mert podría significar un intento sincero de recuperar un amor perdido. Otras voces más escépticas creen que podría tratarse de una estrategia publicitaria, justo cuando ambos actores tienen nuevos proyectos en puerta. Desde que salió a la luz, la carta no ha dejado de ser tema de conversación. Algunos portales han incluso elaborado cronologías de los momentos compartidos por Mert y Afra durante las grabaciones de la serie, analizando entrevistas pasadas, gestos fugaces, e incluso las canciones que ambos compartían en sus historias de redes sociales. Cada detalle ha cobrado un nuevo significado bajo la luz de esta revelación. Mientras tanto, en foros de fanáticos, se han multiplicado los mensajes de apoyo. Siempre supe que había algo real entre ellos, comenta una usuaria de Twitter. Otra añade, esta carta me devolvió la fe en el amor verdadero. Y no faltan quienes han compartido sus propias historias de cartas guardadas, de amores interrumpidos por la distancia, o de promesas hechas bajo el silencio de la noche. En medio de esta avalancha emocional, se ha reportado que Mert, aún en servicio militar, ha sido informado del revuelo causado por la carta. Según fuentes extraoficiales, su reacción ha sido de sorpresa y cierta preocupación, ya que el contenido no fue destinado al ojo público. Aún así, ha expresado que no se arrepiente de sus palabras, lo que escribí fue desde el corazón. Si llega a ella y le hace sentir lo que yo sentí al escribirlo, entonces valió la pena. Afra, por otro lado, ha mantenido un perfil más reservado.
Sus publicaciones recientes, sin menciones explícitas, han sido interpretadas como guiños sutiles. En una historia de Instagram, se la ve leyendo un libro junto a una taza de café, con la canción Te extraño de Ricardo Montaner de fondo. La imagen fue acompañada por una sola palabra, recuerdos. Los medios, por supuesto, no han tardado en intentar obtener declaraciones directas de ambos. Productores, colegas y hasta amigos cercanos han sido consultados. La mayoría ha optado por no pronunciarse, aunque algunos, bajo anonimato, han confirmado que durante las grabaciones de la serie hubo algo más que una simple relación profesional. Uno de los momentos más comentados fue durante una gala reciente, a la que Afra asistió sola. Vestida de forma elegante pero sobria, llamó la atención por su expresión melancólica. Al ser abordada por periodistas, se limitó a sonreír y decir, hay cosas que solo el tiempo puede explicar. Esa breve frase fue suficiente para avivar aún más la llama de la especulación. Los fans más entregados incluso han iniciado campañas en redes sociales con hashtags como #mertiafrajuntos o #la carta de amor. Algunos han creado montajes con imágenes de ambos actores acompañadas de fragmentos de la carta. El fenómeno ha llegado a tal punto que varias marcas han mostrado interés en asociarse con la pareja, aprovechando la emoción colectiva. Mientras tanto, los expertos en cultura popular destacan el fenómeno como un ejemplo perfecto del poder emocional que aún tienen las historias íntimas, incluso en una era saturada por contenido efímero. Esta carta ha tocado una fibra muy sensible en la audiencia, el deseo de creer en un amor auténtico, en sentimientos que no se borran con el tiempo, afirma una socióloga entrevistada en un programa matutino. También han surgido voces críticas. Algunos señalan que la publicación de la carta, aun si fue accidental, invade la privacidad de ambos artistas. Es importante recordar que, aunque sean figuras públicas, tienen derecho a sus momentos personales, opinó un columnista. Sin embargo, incluso estos comentarios han sido eclipsados por el entusiasmo popular. En medio de todo, hay una pregunta que permanece sin respuesta: ¿qué pasará cuando Mert termine su servicio militar? ¿Buscará a Afra? ¿Habrá un reencuentro? ¿Una reconciliación pública? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es seguro es que la historia ha dejado una marca indeleble en los corazones de quienes la han seguido. Y así, mientras los días pasan y las especulaciones crecen, la carta sigue circulando, compartida una y otra vez, como un símbolo de esos amores que, aunque callados, jamás se apagan del todo. Amores que viven entre líneas, entre palabras no dichas y silencios llenos de significado. Quizás, como escribió Mert en el último párrafo de su carta, no importa cuánto tiempo pase, si alguna vez estas palabras te llegan, sabrás que mi corazón no cambió. Sigo aquí, esperando, recordándote, soñando con el día en que podamos mirar atrás y decir, lo logramos. Y con eso, el mundo del espectáculo, al menos por un momento, ha encontrado un respiro emocional entre tantos titulares triviales. Una historia de amor, escrita a mano, que ha trascendido el papel para convertirse en un fenómeno colectivo. Gracias por acompañarnos en este emocionante capítulo de la vida de dos de los actores más queridos de Turquía. Si les ha gustado esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería Afra responder a la carta? Queremos conocer sus pensamientos.